oh Dios, en las promesas, en los mandamientos, para que podamos vivir más cerca de ti y obedeciendo, Dios, a tu palabra y tu decimiento. Quebranta nuestros corazones si hace falta, porque sabemos que tenemos un corazón duro, tan duro, Dios, que tú no puedes arreglarlo, no sé, cambiarlo. Y si hace falta hoy, oh Dios, hace trasplante en nuestras vidas para tu gloria, Señor. Oh Dios, gracias por cada familia representada. Pon en nuestros labios un cántico nuevo, un cántico, oh Dios, que llene la tierra, porque grandes cosas está haciendo el Señor en medio de nosotros, en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestra iglesia. Y bendiga, Señor Dios, este país, en nombre de Jesús. Amén. Tu amor es como fuego. Y nosotros podamos anhelar, estar y experimentar este amor que viene de nuestro Dios. Amén. Vamos a ponernos de pie.
delante de la cruz del Señor Jesús, que podemos rendirnos y quebrantarnos y cambiar nuestras vidas. El Señor allí limpia y borra nuestro pasado. Y en ese lugar, cuando vamos allí, no queremos salir, porque es donde estamos llenos, completos, restaurados y sanados por la gracia y por el amor del Señor Jesús. Amén. Amén. Y esta mañana el Espíritu de Dios va a conducirnos, cada uno de nosotros hasta allí, porque el Señor sabe dónde estamos y lo que necesitamos. Amén. Amén. por todo lo que has hecho en nuestras vidas, Señor. Sí, Señor, ayúdanos cada día a ponernos
a tus pies, como dice esta canción, Señor, y que tú hagas la obra que tienes que hacer en cada uno de nosotros, Señor. Muchas gracias, Señor, por todo. Alabamos y bendecimos tu nombre en esta mañana. Amén. Pai amado, te alabamos e te agradecemos neste momento e que has induzido a entender que o melhor sítio é estar a tus pies, é estar prostrado delante de ti. Assim, nada nos pode sinalar e nada nos pode julgar. Só tu, Pai amado, é dono de nossa vida. Entregamos todos os dias, em nome de teu Filho Jesus. Amém. Él es la única razón de nuestra alabanza, de nuestra adoración. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a exaltarle con esta canción juntos. Razón de mi adoración, eres tú, mi Jesús, el único motivo para vivir, eres tú, mi Señor, mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación, mi único amor, eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Eres todo, poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Única razón de mi adoración, eres tú, mi Jesús, el único motivo para vivir, eres tú, mi Señor, mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación, mi único amor, eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Eres todo, poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todo, poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Nadie como nuestro Dios. Vamos a declarar la iglesia. Eres todo, poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todo, poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Gracias, Gustavo. El Dios que adoramos. ¿Cuál es el Dios que estamos adorando? El Dios que responde a oración, el Dios que te guía, el Dios que te sana, el Dios que restaura. Si no es este Dios que estás adorando en esta mañana, lamento decir, estás adorando a un ídolo. Piedra, madera, lo que sea, porque nuestro Dios controla los vientos. Que nuestro Dios tiene la naturaleza, el mundo y mi vida en sus manos. Amén. Amén. Y nuestro Dios, el Dios que adoramos, pagó un precio por mis iniquidades, por mis transgresiones. Y por eso, hoy venirá Él hoy declarar que el Dios que hizo los cielos y la tierra, con el poder de su palabra, Él aún reina, y reina con autoridad. Amén. Amén. Vamos a cantar esta canción.
engrandeciendo el nombre del Señor.
ayude a los pájaros o a los niños del campo. Nunca se ha meditado en esta verdad. Buscar primero el reino de Dios y su justicia perfecta. Él te dará las demás cosas. Aleluya, aleluya. Señor, te damos gracias por este tiempo de adoración, de cánticos, de salmos y de himnos a tu nombre, Señor, desde esta mañana. Te damos gracias por tu provisión, por el sustento que el Señor nos da cada día. Te damos gracias a Dios por el trabajo, por la comida, por la vestimenta, por la cama, Señor, desde la manta que nos cubre por la noche. Pero también recordamos a nuestros hermanos y familiares que están pasando por tiempos difíciles, oh Dios, de falta de trabajo, de no poder proveer el sustento para sus casas. Dios, extiende tu gracia y ayúdanos, oh Dios, a ser sensibles a las necesidades de nuestros hermanos también. Suple, oh Dios, cada necesidad porque el Señor conoce, pero ayúdanos también, oh Dios, a hacer nuestra parte de que podemos repartir lo que el Señor nos da, Padre. Bendiga el diezmo y la ofrenda que fue recogida en esta mañana para que sea administrada con sabiduría y con generosidad, Padre, en nombre de Jesús. Amén. 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 Buenos días, hermanos. Buenos días. Qué bueno es poder estar este tiempo adorando al Señor, alabándole. Y antes de ir a la palabra, bueno, contarles que estamos con un grupo de hermanos ya hace varios meses estudiando vida de Jesús, pero dentro del estudio de vida de Jesús, pues vamos también compartiendo verdades doctrinales, vamos aprendiendo acerca de las doctrinas fundamentales del cristianismo. Y ayer justamente estuvimos compartiendo, espere que esto está rebelde. Ahí está. Estuvimos compartiendo una declaración de fe, una declaración de lo que los primeros cristianos pusieron por escrito y que se ha trasladado a lo largo de los siglos y nos ha llegado hasta hoy. En tiempos en que los discípulos, los primeros discípulos de Jesús vivieron, ellos eran los encargados de enseñar las doctrinas del cristianismo. Dice que los primeros cristianos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Por eso es que nosotros nos consideramos una iglesia apostólica, porque creemos en la doctrina de los apóstoles. Pero bueno, los apóstoles vivieron hasta donde pudieron, o hasta donde los dejaron, en la mayoría de los casos, porque salvo Juan, todos los demás apóstoles murieron en el martirio. Y entonces quedaron, bueno, sus discípulos, pero ya no era transmisión de primera mano, ya no eran los que habían estado con Jesús, los que le habían visto y oído. Un tema que vamos a ver un poquito también hoy en el mensaje. Y bueno, ya para la tercera generación la cosa era más difícil, como pasa siempre con la transmisión oral. Y aparte, en la iglesia también empezaron a surgir doctrinas y creencias que no tenían que ver con lo que la palabra nos revelaba o con lo que los apóstoles habían anunciado. Entonces, un concilio de creyentes allí por
los primeros siglos de la iglesia, escribieron un credo. Y ayer estuvimos estudiando acerca de este credo y viendo el fundamento bíblico, que no lo vamos a ver hoy porque fue larguísimo, pero ver cómo a través de este credo los primeros cristianos dejaron una transmisión de lo que creemos. Y esto une a los cristianos prácticamente de todo el mundo, principalmente a todos los cristianos occidentales nos une este credo, ya sean pentecostales, bautistas, de los hermanos, católicos, pues todos creen en esto. Y nos pareció interesante que lo veamos, para algunos quizás lo conozcan, para otros quizás lo recuerden, pero que podamos leer esto que es como una declaración de las creencias que nosotros tenemos como pueblo de Dios. Y dice así, bueno, lo pusimos aquí para que todos podamos leerlo, y si se anima, hacemos una lectura congregacional. Dice: creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que fue concebido por el Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió al lugar de los muertos y al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo, está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, de donde vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos y el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén. Bueno, espero que nos sirva para recordar un poquito de todo lo que realmente creemos y que está en la palabra de Dios. Así que, muy bien. Tarea era del curso de vida de Jesús. Muy bien, vamos a la palabra en esta mañana. Seguimos con esta serie que hemos comenzado ya hace algunos domingos, que la hemos llamado Todo Lleno, y en realidad la idea surgió de esta felicitación que el apóstol Pablo hace a la iglesia de Tesalonicenses, diciendo que partiendo de ellos, de Tesalónica, ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Y esto a mí me llamó la atención cuando pensaba en esto, decir, bueno, ¿qué características tenía esta iglesia que en pocos años había llenado todo su contexto social del Evangelio? De tal manera que los apóstoles decían, bueno, me he quedado sin trabajo, ya no tengo nada que anunciar porque la iglesia había llenado todo. ¿Qué características tenía? Y bueno, ya habíamos visto que tenía esta iglesia de Tesalónica tenía estas tres virtudes tan importantes: la fe, el amor y la esperanza. Pero no como virtudes solamente mencionables, sino como virtudes que les hacían actuar de cierta manera, que producía en ellos ciertas cosas. Y entonces dice, doy gracias siempre a Dios por la obra de vuestra fe, por el trabajo de vuestro amor y por la constancia en vuestra esperanza. O sea que estas virtudes les motivaban, eran parte de su vida y de su acción como iglesia. También vimos que una característica que tenía esta iglesia es que habían sido sembradas con un evangelio de poder. No solamente un evangelio de palabra, no solamente un evangelio de verbal, sino un evangelio de poder. Dice que el evangelio había llegado a ellos con demostración de poder, de espíritu y de plena certeza. Y ese evangelio que ellos habían recibido, claro, de la forma en que lo habían recibido, también lo habían compartido con otros. Y decíamos, quien es sembrado con buenas semillas, lo más probable es que dé buenos frutos, ¿no? Y hablábamos de la semilla certificada el domingo pasado. Tenemos, claro, esta iglesia fue sembrada con una buena semilla, con un evangelio que no solamente fueron palabras, sino demostración
de espíritu y de poder. Y ya vimos que esto lo hizo Jesús en su ministerio y que para Pablo también fue relevante en su ministerio. El respaldo de su predicación con las señales, con los prodigios que vinieron. Y hoy vamos a ver este pasaje. Miren, quiero que veamos Primera Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6 y 7. El tema del mensaje de hoy es imitadores y ejemplo. Y dice, vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Y quisiera ilustrar esto con un pequeño video. Vamos a ver cómo estamos. Ese. Sí. Quizás si cerramos las puertas ahora para el vídeo sí que ayudaría. Hasta ahí, Manuel. Bueno, todos nos hemos divertido en algún momento, bueno, principalmente los padres, ¿no? Todos los padres seguramente nos habremos divertido en algún momento haciéndole hacer cosas a nuestros hijos porque nos imitaban, ¿no? Hasta que después nos vemos filmados cómo quedábamos los padres, y es madre mía. Pero bueno, por un hijo uno hace lo que sea. Pero es increíble ver cuántas cosas. Bueno, los niños aprenden prácticamente todo por imitación. No hay clases teóricas de cómo coger una cuchara para comer. No hay cursos por correspondencia sobre cómo caminar. No existen teorías sobre cómo los niños aprenden a hacer muchas cosas. La mayoría de las cosas que los niños aprenden, las aprenden por imitación. Porque todos necesitamos un ejemplo. Uno diría, ¿qué sería de un niño que se tiene que criar sin un adulto que le muestre ejemplos de algo? ¿Cuánto demoraría en aprender cosas? Es interesante que inclusive muchos animales, ¿no? Yo me acuerdo, vi una vuelta el parto de una ternera y estaba allí la mamá vaca dando a luz, y la ternera en cuanto nació lo primero que hizo fue ponerse en pie. Yo dije, madre mía, mi hijo tardó 1 año en caminar. Es que claro, en el hombre necesitamos tantísimo esta enseñanza de los mayores. Y sin darnos cuenta, nos vamos transformando siempre en modelos de los menores. Los hermanos mayores, pues ya saben, ¿no? ¿Cuántas veces, quién es hermano mayor aquí? A que nunca te han dicho, oye, que tu hermano te está mirando, pórtate bien, que tu hermano aprende de ti, que no puedes hacer esto, ¿no ves que tu hermano te está siguiendo? Claro, es que es imposible que podamos evitar ser modelos. De hecho, algunos se niegan a ser modelo. Dicen, bueno, yo no tengo nada que ver, yo no quiero ser modelo. Pero el punto no es que si tú quieres o no, lo serás. Para bien o para mal. Para las cosas positivas o para las cosas negativas. Nos es imposible, porque la única forma de no ser modelo es que nadie te mire. Y la única forma de que nadie te mire es que vivas solo. Eres modelo en tu empresa si tienes más años, para los que llegan y se incorporan. Eres modelo para tus hijos, si eres padre. Eres modelo para tus hermanos menores, ya te digo. Y a la vez, nosotros siempre estaremos tratando de ver modelos para imitar. Tenemos que tener modelos para imitar. Yo me acuerdo cuando comencé en la vida espiritual, era un joven, y empecé a trabajar con el que era en ese momento líder de jóvenes de nuestra iglesia. Así que estábamos
todos los días juntos, trabajando. Y en un momento yo le dije, oye, digo, a mí me gustaría ser como tú. Yo lo veía a él firme en el Señor, dirigiendo a los jóvenes, predicando la palabra, comprometido en la iglesia. Y él me dijo en un atisbo de humildad, no me mires a mí, mira al Señor. ¿Cuántas veces han escuchado esto? ¿Y cuántas veces lo han dicho? También, ¿no? No me mires a mí, mira al Señor. Y yo le dije, bueno, pues ahora al único que puedo ver aquí de carne y hueso es a ti. Quiero decirte, tú eres mi ejemplo. Y me dijo, hola, qué responsabilidad me estás poniendo. Hasta el día de hoy somos grandes amigos. Pero en verdad que me vino tan bien, no porque él fuera perfecto, ni porque no se equivocara, pero yo podía ver en él un deseo de cómo quisiera que mi vida espiritual creciera. Y me ha servido tantísimo su vida, la vida de mi pastor, la vida de otros líderes que me precedían. Y hasta aún ya siendo pastor, yo siempre cuento de este pastor que este año falleció en la pandemia, que con sus 90 años él seguía siendo de inspiración y de modelo para los que venían detrás. Todos necesitamos modelos. Yo necesito modelos en mi vida espiritual. Pero no te basta Cristo, sí, pero también quiero ver cómo se vive Cristo aquí. Cómo se vive Cristo en la realidad, cómo se vive Cristo en lo cotidiano, cómo se vive Cristo en la iglesia, cómo se vive a Cristo cuando hay un conflicto entre hermanos, cómo se vive a Cristo cuando hay que perdonar lo que es difícil. Y esos modelos a mí me han marcado profundamente en mi vida espiritual, y todos necesitamos de esos modelos. Por eso el apóstol Pablo menciona aquí dos cosas que son muy interesantes. Primero, que los tesalonicenses fueron imitadores de Pablo. Bueno, imitadores de Pablo y de los que escribían la carta, ¿no? Silvano, Timoteo. Vosotros vinisteis a ser imitadores nuestros en el Señor. Y esto es importante porque Jesús mismo, Él fue un modelo. Por sobre todas las cosas, Jesús fue un modelo. Pero su forma de enseñanza, su estilo de enseñanza, era una enseñanza modélica. O sea, no era solamente una enseñanza de aula. Usted va a ir a Palestina y no va a encontrar nunca un lugar que diga Escuela de Jesús de Nazaret. Usted no va a encontrar un aula, no va a encontrar un pupitre, no va a encontrar un pizarrón, ni siquiera va a encontrar un escrito de Jesús. Porque el estilo de enseñanza de Jesús era modélico. De tal manera que el apóstol Pedro dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. El estilo de enseñanza de Jesús era vivir y que los discípulos le siguieran siguiendo sus pisadas, que imitaran sus acciones. No solamente Jesús tenía la expectativa de que creyeran teológicamente en Él, sino que vivieran como Él vivía. La expectativa de Jesús era que aprendieran de Él. Por eso dice en Mateo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Cuál fue el sermón de Jesús sobre la mansedumbre y la humildad? El sermón de Jesús sobre la mansedumbre y la humildad fue su vida, fue su ejemplo, fue su testimonio, fue mostrando que cuando le maldecían no respondía con maldición, que cuando le injuriaban amaba a sus enemigos. Él lo mostró con su ejemplo. ¿Me está siguiendo? Esa era la forma que Jesús tenía para enseñar, y Él esperaba que sus discípulos tuvieran la misma actitud. En Juan dice, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Esto ya sabemos, es en el contexto del lavamiento de los pies, pero podremos traspolarlo al contexto de toda la vida de Jesús, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Cómo tengo que servir a mis hermanos? Como Cristo lo hizo. ¿Cómo tengo que perdonar al que me ofende? Como Cristo lo hizo. ¿Cómo tengo que amar a mi enemigo? Como Cristo lo hizo. Él nos dejó un ejemplo para que nosotros pudiéramos seguir sus pisadas. Sus acciones no solamente demostraban su amor. O sea, la vida de Jesús no fue solamente para demostrar lo que Él podía hacer,
sino para dejarnos un modelo de lo que nosotros debíamos hacer. Porque a veces nosotros nos quedamos solamente con la exaltación y el reconocimiento de Cristo. No, Cristo, qué personaje más. Él era el Hijo de Dios, un hombre lleno de amor, de pasión, de oración, de compromiso con los necesitados. Cristo, y vemos todas las virtudes de Cristo, y estaría genial que las enumeráramos y luego las pusiéramos en un espejo y dijéramos, yo tengo que imitarle. Yo tengo que imitarle. Tenemos que ser imitadores de Cristo. Incluso en su misión a los perdidos, Jesús lo transmitió así. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. El ejemplo de Jesús fue, ¿vieron cómo me envió el Padre? Sí, bueno, claro, no nos envía a dar la vida por los perdidos. Pero Pablo dice, yo hubiera querido daros hasta mi propia vida con tal de ganarlos para Cristo. Así que Pablo había entendido muy bien esto de ser ejemplo de Jesús. ¿Cómo actuaba Pablo? Pues Pablo actuaba no conforme a unas reglas teóricas, sino tratando de imitar a Cristo. Tratando de imitar a Cristo, tratando de ser un reflejo de Cristo. Y esto era el mensaje, en definitiva, de los discípulos. Porque los discípulos decían, no podemos dejar de decir, ¿qué cosa? Lo que hemos visto y oído. O sea, los discípulos anunciaban, predicaban y vivían conforme a lo que habían visto y oído de Jesús. No solamente oído, sino visto. Jesús les había mostrado en la praxis y lo había hecho con toda su humanidad para que también nosotros podamos seguir su ejemplo. Porque si Jesús hubiera actuado tomando en cuenta el ser igual a Dios, pues no nos hubiera servido mucho de ejemplo. Porque un Dios nos puede servir de ilustración, pero querer hacer yo las cosas que hace un Dios, la verdad que no nos da, ¿no? Yo no podría hacer salir el sol todas las mañanas, no puedo controlar los tiempos, no soy omnipresente, ni omnipotente, ni omnisciente. Pero Cristo no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Cuando Él vivió como hombre, lo hizo para que nosotros no tengamos esa excusa. Y digamos, si Jesús lo hizo, entonces, ¿qué onda? Nosotros también podemos. Si Jesús pudo perdonar, nosotros también. Si Jesús tuvo preocupación por los necesitados, entonces nosotros también. Si Jesús fue capaz de cruzarse todo el mar de Galilea, pasar una tormenta por una persona que estaba necesitada de Dios, pues nosotros... Ah, no, pero era Jesús. No, o sea, Él lo hizo para que nosotros sigamos su ejemplo. Ahora, no solamente que esperaba que nosotros siguiéramos el ejemplo de Jesús, o sea, imitáramos a Jesús, sino que Él esperaba que nosotros también fuésemos ejemplos de otros. Y ahí es donde se nos complica la cosa. No, yo no quiero ser ejemplo de nadie, ¿no? O pensamos que solamente pueden ser ejemplo de otros los super archi mega espirituales, los que nunca se equivocan. ¿Saben? Cuando nosotros somos ejemplo hasta cómo resolvemos nuestras equivocaciones. O sea, yo puedo ser ejemplo de otro cuando me equivoco y lo reconozco. Puedo ser ejemplo de otro cuando me enojo con alguien y puedo reconciliarme. Puedo ser ejemplo cuando hice algún daño y puedo restituirlo. En todo momento podemos ser ejemplo. Por eso, esta frase tan escuchada del apóstol Pablo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pablo podría haber cortado camino y decían, muchachos, ustedes sean imitadores de Cristo. Y listo. Pero él se pone en el medio. Él se autoexpone como ejemplo. Y él dice, sean imitadores de mí, porque Pablo creía que no se equivocaba. No, no era por eso. Pero era porque él tampoco estaba dispuesto a quitar su responsabilidad. Somos responsables. Y a medida que vamos siendo más grandes espiritualmente, a medida que vamos creciendo más espiritualmente, más responsables somos. La mayoría de las veces cuando encuentro personas que se han apartado del camino del Señor, que han dejado de seguir al Señor,
Nunca he encontrado personas que lo hagan, o casi nunca, porque se han sentido defraudados por Dios. No se sienten defraudados por Dios. Por lo general, la gente se ha sentido defraudada ¿por quién? Por nosotros, por los hijos de Dios. Y Jesús también lo advirtió, es imposible que no haya tropiezos, pero ay del que hace tropezar a uno de estos más pequeños. No es que le dice, bueno, cada uno se tiene que hacer cargo, si el pequeño tropieza, problema del no. Dice, ay del pequeño que tropieza, no a causa mía, sino a causa del hermano mayor que le causó el tropiezo. Nosotros tendríamos que estar muy atentos a esto. ¿Por qué esta iglesia crecía y se expandía y ganaba la tierra alrededor? Porque no solamente eran ejemplo de Jesús, o sea, no solamente imitaban a Jesús, sino que eran ejemplo para los demás. Pablo lo dice varias veces, no solamente en Corintios. A los filipenses les dice, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Filipenses 3:17. ¿Qué? Pablo era jugado. Pablo era jugado con su convicción, jugado en su relación con los demás, al punto de decir, ustedes pueden ser imitadores de mí. Ejemplo nuestro. Y a los tesalonicenses les va a decir también más adelante, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitases. Así que quizás tengamos que quitarnos de la cabeza esto de decir, yo no tengo por qué ser ejemplo de nadie, porque quiero decirte algo, lo quieras o no, ya lo eres. Lo que tienes que definir es qué clase de ejemplo seremos. ¿Qué clase de ejemplo seremos como padres para nuestros hijos? De padres comprometidos con Dios, de padres que se congregan, de padres que sirven, de padres que aman a Dios, de padres que llevan a Dios en su vida social, familiar, laboral, o ejemplos de padres que, bueno, vienen los domingos y traen a sus hijos. Somos ejemplos, nos guste o no. Y por otro lado, Pablo no solamente que él se plantaba como ejemplo porque él era imitador de Cristo, sino que también a los demás les decía, ustedes también sean ejemplo. A Timoteo le dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. A un joven, se calcula más o menos que tendría entre 17, 19 años, algunos dicen, allí Timoteo, un joven que estaba empezando a liderar una iglesia, el apóstol le dice, tú como joven, sé ejemplo. ¡Hala! O sea que no solamente que los jóvenes necesitan ejemplos, sino que los jóvenes en Dios deberían ser ejemplos. Bueno, ahí ya dicen qué, ¿no? En buenas obras, en palabra, conducta, amor, espíritu, fe, pureza. A Tito, su otro discípulo amado, dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. En la enseñanza mostrando integridad, seriedad, etc. A los dos, él le dice, ustedes tienen que ser ejemplo. Ejemplo de cómo viven, ejemplo de cómo se conducen, ejemplo de cómo se tratan entre ustedes, ejemplo de cómo se hablan, ejemplo de hasta de cómo se saludan. ¿Sabe que somos a un ejemplo hasta de cómo nos miramos? Cada pequeño detalle, uno no se da cuenta. Pero, por ejemplo, cuando alguien ve a mi hijo mayor, principalmente, que es hasta físicamente más parecido a mí, él ahora anda por Neuquén y le dicen, tú eres hijo de Gustavo, ¿no? Y sin decir ni palabra. Pero es que hasta camina como yo, o sea, uno muestra el ejemplo hasta de las formas más pequeñas. Y si tuviéramos esa lucidez para darnos cuenta que espiritualmente somos así de ejemplo, que cuando nosotros oramos, aunque lo hagamos cerrados en nuestro cuarto, nuestros hijos saben que estamos orando y estamos siendo ejemplo. Que cuando abrimos la Biblia una vez por semana o una vez cada día, estamos siendo ejemplo para nuestros hijos. Que cuando nos preparamos con gozo para venir a la casa del Señor, estamos siendo ejemplo para nuestros hijos. La sociedad moderna ha querido trasladar
la educación y la formación de los niños a la escuela, ¿verdad? Entonces llevamos a los niños para que la escuela se encargue de educarlos. Bueno, lamentablemente para cuando un niño llega a la escuela, 4 o 5 años, ya está educado. O sea, ya está. Lo que le van a dar en la escuela, bueno, es contención, información, pero los principales valores de la educación ya los tiene incorporados. ¿De dónde? De los padres. Y no porque los padres se hayan sentado y le hayan dicho, bueno, a ver, siéntate, toma nota. Primera clase sobre buenas conductas y relaciones sociales. Punto A, ¿no? O sea, el niño lo aprendió de vernos a nosotros vivir. Así que Pablo esperaba que los creyentes también fueran imitadores. Esta iglesia de Tesalónica recibieron un evangelio poderoso aún en medio de tribulación y gozo. Fueron imitadores de los apóstoles, pero a la vez ellos fueron ejemplo a los demás. Versículo 7, de tal manera que habéis sido ejemplo a los de Macedonia y de Acaya que han creído. Por eso es que esta iglesia impactó tanto su mundo conocido. A mí me gustaría que nuestra iglesia pudiera ser ejemplo. ¿O no? ¿No sueña usted estar en una iglesia no perfecta? Porque si la iglesia fuera perfecta yo me tendría que ir, ¿no? Bueno, que me voy a ir igual, pero bueno, eso no tiene que ver. Pero la iglesia perfecta ya sabemos que no existe. Pero una iglesia que pueda ser ejemplo, decir, bueno, mira, tendríamos que pensar o estar viendo, haciendo o viviendo la vida cristiana. Ese es un anhelo, que nosotros podamos ser ejemplo para otros. Y uno dice, ¿y eso no será orgullo? No, eso es lo que Dios está esperando. No que lo hagamos para llenarnos de ego, sino porque somos ejemplos simplemente porque somos imitadores de Cristo. Somos imitadores de lo que su palabra nos enseña, de tal manera que podamos llegar a ser ejemplo para otros. Podemos ser anunciadores de verdades. O sea, puede ser que nuestra predicación y nuestra enseñanza y nuestra doctrina sea superadora del credo de los apóstoles. Podemos ser excelentes en el anuncio del mensaje y no ser ejemplo absolutamente de nada. Porque me faltan dedos en mi mano para ver cuántos lugares, cuántas veces se anuncia la sana doctrina, o sea, la verdad de Dios, se predica la palabra, pero no se demuestra en ejemplos de vida. Una iglesia que se desarrolla, impacta y crece como la de Tesalónica, no solamente porque ha recibido un mensaje poderoso, no solamente porque tiene las virtudes de Dios, sino porque las demuestra con su ejemplo. Que nosotros podamos ser imitadores de Cristo, de tal manera que podamos ser ejemplos para otros. Amén. Vamos a orar. Yo quisiera que en esta mañana tú puedas quitarte esos engaños del enemigo. No, que ejemplo sea el pastor. No, a ver. ¿Qué ejemplo tenemos que ser todos? Que yo no tengo por qué ser ejemplo de nadie. Ya lo eres. Que no es orgullo decir, sé ejemplo, porque ya lo eres. Lo que tenemos que definirnos es, Señor, yo quiero ser un buen ejemplo. Señor, hazme caminar con tanto cuidado sabiendo que detrás de mí vienen pequeñitos imitándonos. Que podamos caminar la vida cristiana con tanto cuidado, no solo por mí, sino sabiendo que hay otros que detrás de mí me están viendo. Te están viendo cómo cantas, te están viendo cómo oras, te están viendo cómo ofrendas, te están viendo cómo testificas, te estás viendo cómo tratas a tu esposo o a tu esposa, te están viendo cómo tratas a tus hijos, nos están viendo. Quiero decirte, esto es una verdad muy fuerte, pero en la vida cristiana no hay vida privada. En esta cultura occidental, europea,
Tan europea, ¿no? Que no, la vida privada es como súper privada. Bueno, pero en la vida espiritual es muy difícil que haya vida privada. Tenemos muchos ojos que nos están observando. Caminemos de tal manera imitando a Cristo que podamos llegar a ser ejemplo para otros. Señor, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres nuestro ejemplo a seguir. Pero también, Señor, tú nos pones como un espejo para que otros puedan seguir nuestro ejemplo. Señor, entendemos que es una responsabilidad grande, pero también, Señor, te damos gracias porque podemos ser parte del formar a Cristo en otros. De que otros puedan ver tu obra reflejada en nosotros, que puedan ver cómo tú amas al ver cómo nosotros nos amamos. Al ver, Señor, cómo tú te entregas por nosotros, al ver también cómo podemos entregarnos unos a otros. Señor, no queremos despojarnos de esta responsabilidad. Queremos asumirla con madurez, entendiendo, Señor, que somos ejemplo para aquellos que están comenzando a caminar la vida cristiana. Ejemplo aún para los que no te conocen. Señor, que podamos reflejarte a ti y que nosotros permanentemente procuremos imitarte a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, algunas cosas que tenemos en este tiempo. Primero, saber que bueno, ya hay hermanos que están empezando a salir de vacaciones, así que oramos por ellos, que el Señor les guarde y les traiga pronto con bien. Y una cosa importante es que tenemos un cambio de fecha de la salida que teníamos pensada para el 3 de julio a Ricoballo. Varios hermanos, bueno, pues han comentado que por diferentes situaciones y condiciones, pues como no pueden ir, pues bueno, dijimos vamos a postergarlo por un poquito más. Ricoballo no se irá, espero, estará allí. Así que bueno, ¿qué tienes ahí? Ah, está ahí por ahí el cartel, ya lo corregí. Bueno, será para el sábado, para el sábado 24. Arriba. Bueno, sábado 24. Sábado 24. Yo lamento, pero bueno, quizás ahora sean otros los que no puedan ir el sábado 24, pero bueno, es que va a ser muy difícil encontrar fecha que todo el mundo pueda. Así que la salida a Ricoballo será el sábado 24 con las mismas condiciones, comida a la canasta, saldremos a las 11 de la mañana aquí. No es la salida de bautismos, la salida de bautismos será el domingo 12 de septiembre. Ahí iremos ya así toda la iglesia, ya Pepi se pondrá en campaña para el bus, que es nuestra gerente de comercio, para poder alquilar el bus, para que todos podamos ir el domingo 12 de septiembre. Y ir anunciando, aunque falta mucho, pero como ahora vienen las vacaciones, el sábado 11 de septiembre tendremos una sesión administrativa. Tendremos una asamblea de la iglesia. Es necesario que la podamos tener para cerrar todo este ciclo de 5 años que el Señor nos ha permitido servir, y darle la bienvenida también a Samuel y Verónica, que están con muchas expectativas, orando y también deseando que llegue el momento de conocerles. Les he hablado tantas maravillas de vosotros que están con unas ganas de venir. Bueno, y lo mismo pasará de vosotros con ellos. Vosotros ya sabéis que cuando llega un pastor nuevo, la gente está tan contenta que se lo quiere comer. Y a los 3 meses se arrepiente de no habérselo comido. Pero bueno, seguramente no será así con Samuel y Verónica. Ahí está. Gracias. Bueno, el Señor les bendiga ricamente. Este miércoles será el último miércoles de reunión de oración en el templo. Y ya a partir del primer miércoles de julio volveremos a las reuniones de oración en los parques, que estos últimos años han sido de tantísima bendición. Y comenzaremos, como siempre, en el parque allí de la Salud. Por la tarde hay algo hoy, ¿no?
Ah, gracias, Joaquín. Hoy a la tarde, sí. Hoy a la tarde vamos a ir a Huesillo, de Laguna un poquito más para allí. Vamos a ir a hacer nuestra tarde de evangelismo. Estamos muy contentos porque, bueno, una de las hermanas que ha conocido al Señor hace poco dice, yo quiero que vengan a mi pueblo a evangelizar. Pues bien, vamos a ir entonces a Huesillo. Nos vamos a encontrar en la plaza del ayuntamiento de Huesillo a las 19 horas, ¿vale? Si alguno no tiene movilidad para ir, avise, quedamos aquí en la iglesia 18:30 para poder llevarle. Es una actividad, como ya decimos todos los meses, lo que hacemos es buzonear. No sé si existe el término, pero lo hemos ya acuñado, y compartimos palabra del Señor, pues poniéndola en los buzones de las casas, y tenemos un tiempo allí de alabanza, y también después terminaremos con un momento social. Así que el Señor les bendiga, nos vemos esta tarde, y que tengáis una semana muy bendecida en Dios. Amén. Queda